En un giro estremecedor para la historia reciente de Honduras, Geovanny Fuentes Ramírez, conocido como el zar de la droga, ha roto el silencio desde una prisión en Estados Unidos. En sus recientes declaraciones ante fiscales federales, el narcotraficante confesó su papel clave en la estructura criminal que, según él, fue liderada por el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández. Lo que antes se susurraba entre pasillos y se negaba desde los estrados del poder ahora ha sido confirmado por la boca de un hombre que fue testigo directo de cómo se tejió uno de los narcoestados más temidos del continente. Geovanny relató con detalle cómo financió campañas políticas, cómo entregó sobornos millonarios y cómo los más altos círculos del poder político protegieron sus cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. En sus propias palabras, reveló que se reunió con Juan Orlando Hernández cuando éste aún era presidente del Congreso, en encuentros clandestinos donde le ofrecieron protección total a cambio de dinero. Asegura que, en una de esas reuniones, escuchó con horror y asombro cómo JOH afirmó que metería la droga por las narices de los gringos sin que estos se dieran cuenta. Fuentes fue hallado culpable en 2022 de operar laboratorios de cocaína en Honduras y traficar grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos. Su juicio destacó por las acusaciones de vínculos con el expresidente Juan Orlando Hernández, a quien presuntamente sobornó para proteger su red criminal. La moción presentada por la defensa asegura que el juicio de Fuentes estuvo plagado de irregularidades. Argumentan que se violaron derechos constitucionales, como el debido proceso, y cuestionan la credibilidad del testigo clave, como David Leonel Rivera, y quien supuestamente recibió beneficios legales antes de testificar. Además, piden revisar la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. Según la defensa, algunas fueron obtenidas de manera cuestionable, como intercepciones telefónicas sacadas de contexto, lo que habría influido en el veredicto final. La aceptación de esta moción no garantiza cambios inmediatos en la sentencia, pero representa un avance significativo en un proceso que recuerda casos como el de Tony Hernández, cuya apelación fue rechazada, y el de Don H., quien logró una reducción de condena bajo ciertos argumentos. Pero no solo el expresidente formaba parte de esta red criminal, también su hermano, Juan Antonio Tony Hernández, hoy condenado en Estados Unidos por narcotráfico, era el operador logístico y financiero de este imperio ilícito. Geovanny Fuentes sostiene que Tony era el enlace directo con los carteles mexicanos, como el de Sinaloa, y que supervisaba personalmente los embarques de cocaína. Incluso, asegura que observó cómo Tony estampaba sus propios paquetes de droga con las iniciales TH, como si se tratara de una marca personal de un capo con respaldo presidencial. En el complejo tablero del narcopoder en Honduras, los cachiros también jugaron un rol fundamental. Fuentes Ramírez describe cómo esta organización criminal, encabezada por los hermanos Rivera Maradiaga, fue aliada temporal del clan Hernández. Se repartían rutas, territorios y hasta funcionarios, afirmó. Según sus declaraciones, los cachiros también financiaron campañas políticas y sobornaron a diputados, alcaldes y hasta ministros. Sin embargo, cuando los intereses colisionaron, la traición y la sangre se convirtieron en moneda corriente. Las recientes declaraciones de Geovanny Fuentes Ramírez, conocido como el zar de la droga en los círculos criminales hondureños, han sacudido el escenario político y judicial de Honduras. Durante su testimonio bajo juramento en una corte de Nueva York, Fuentes confesó haber sido parte de una intrincada red de narcotráfico que operó durante más de una década con el respaldo directo del expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Tony Hernández. Según el testimonio, no solo entregó personalmente grandes sumas de dinero al expresidente a cambio de protección y acceso libre a rutas estratégicas de tráfico, sino que también afirmó que JOH facilitó operaciones del cartel desde las más altas esferas del poder, utilizando incluso las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como herramientas al servicio del narcotráfico. La relación entre Geovanny Fuentes, los Hernández y los cachiros era una danza de poder y traición. En un testimonio escalofriante, Fuentes detalló cómo la estructura del Estado fue corrompida. Militares, policías, fiscales y jueces formaban parte de una red que garantizaba el paso seguro de toneladas de cocaína. Todo tenía precio. Un general valía más que un contenedor lleno de droga. Y JOH tenía el control total del ejército y la policía, sentenció. Según él, el narco y el Estado eran la misma cosa. Estas confesiones llegan en un momento crítico. Tras ser sentenciado a 45 años de prisión en Nueva York, Juan Orlando Hernández busca la reducción de su condena, y versiones no confirmadas sugieren que podría obtener beneficios por buena conducta.
Sin embargo, los testimonios como el de Giovanni Fuentes podrían enterrar cualquier esperanza de libertad anticipada. Si JOH sale libre, sería una burla para todas las víctimas de este régimen criminal, afirman analistas internacionales. La historia de JOH comenzó con promesas de orden, justicia y mano dura contra el crimen. Pero las declaraciones de Fuentes Ramírez dibujan una realidad opuesta. Un hombre que utilizó el aparato del Estado no para combatir el narcotráfico, sino para consolidar su dominio sobre él. Desde su infancia en Río Grande hasta su ascenso meteórico en la política, su historia ahora se ve manchada por una alianza con el crimen organizado que ha costado miles de vidas en Honduras y la región. Hoy, el zar de la droga se convierte en pieza clave para comprender cómo Honduras fue capturada por un régimen corrupto disfrazado de legalidad. Sus declaraciones no solo implican a un expresidente, sino a toda una estructura estatal podrida hasta los huesos. Y mientras la justicia estadounidense sigue hilando el rompecabezas del narcoestado hondureño, el pueblo aún se pregunta, ¿cuántos más están involucrados? ¿Y quién será el próximo en caer? El testimonio también revivió el oscuro legado de los Cachiros, una organización criminal que durante años mantuvo una alianza estrecha con las estructuras de poder en Honduras. Giovanni Fuentes aseguró que tanto él como Tony Hernández negociaron directamente con los líderes de los Cachiros, intercambiando toneladas de cocaína por favores políticos, información privilegiada y la impunidad garantizada desde el Estado. Estos pactos incluían la ejecución de enemigos del cartel y la utilización de instituciones públicas para el lavado de activos. Las revelaciones de Fuentes no solo fortalecen la narrativa de un narcoestado dirigido desde Casa Presidencial, sino que también apuntan a una colaboración criminal sistemática entre funcionarios, policías, militares y capos de la droga, con la complicidad de un sistema judicial cooptado, silencioso y sumiso ante el poder del dinero y las armas. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, cumpliría cerca de 38 años en prisión. Aunque su sentencia inicial fue de 5 años, más 5 de libertad condicional, el Buró de Prisiones de Estados Unidos confirmó que su liberación está programada para el 19 de junio de 2060, lo que reduce su condena en aproximadamente 7 años. Hernández, de 56 años, está recluido en la penitenciaría USP Hazleton en Virginia Occidental, una prisión de alta seguridad con antecedentes de violencia entre reclusos. Antes pasó por una cárcel de mediana seguridad en Pensilvania y estuvo casi 3 años en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Su caso se remonta a abril de 2022 cuando fue extraditado a Estados Unidos. En marzo de 2024, la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo declaró culpable de 3 cargos de narcotráfico y en junio recibió... Por su vinculación con el narcotráfico en Honduras, envió una carta de 19 páginas al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York solicitando una revisión de su sentencia. En su misiva denuncia la disparidad en las penas impuestas a otros involucrados como Tony Hernández y el expresidente Juan Orlando Hernández, quienes recibieron condenas menores. Fuentes cuestiona el trato desigual y pide que su caso sea revisado bajo los mismos criterios. En la carta, Fuentes también resalta las barreras lingüísticas que dificultaron su defensa, mencionando que las traducciones incorrectas de sus documentos legales afectaron su capacidad de argumentar adecuadamente. Además, señala que la falta de acceso a recursos como una biblioteca jurídica limitó su preparación para enfrentar el juicio. A pesar de estos obstáculos, Fuentes insiste en que merecía una revisión justa de su sentencia. El llamado de Fuentes es claro: busca una oportunidad de justicia más equitativa en el sistema judicial. Su solicitud no solo apunta a una reducción de su condena, sino a señalar las desigualdades presentes en los procesos judiciales de narcotráfico. Aló, ¿cómo están? Baby, ¿cómo estás? Baby, pues bueno, aquí pidiéndole a Dios todos los días para que nos saque de esta tremenda injusticia. ¿Y cómo sienten a la gente sobre el caso? Muchos sí creen en tu inocencia. Cada día son más personas. Otros dudan. Y hay quienes solo repiten lo que han escuchado. Bueno, pero ahora voy a tener que decir cosas que nunca había dicho. Tenemos que hacerlo por el nombre de Honduras para que los mismos Estados Unidos se den cuenta y el mundo se dé cuenta qué fue lo que pasó, por qué lo hicimos. Y tomamos la decisión de arriesgarlo todo. Tenemos que decirle a la gente toda la verdad. A veces la verdad se pierde en el ruido de la injusticia. A veces un hombre inocente es separado de su familia sin poder defenderse. Esta es la historia de Juan Orlando Hernández, esposo, padre,
hijo. Durante más de una década, Honduras fue escenario de una oscura alianza entre el poder político y la violencia institucionalizada. En el centro de esta trama, aparece Juan Carlos el Tigre Bonilla, es director de la Policía Nacional, y Juan Orlando Hernández, es mandatario hondureño hoy condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Bonilla, considerado durante años como un brazo ejecutor silencioso del poder, reveló en declaraciones judiciales estremecedoras cómo actuaba bajo las órdenes directas de JOH, participando en operaciones ilícitas que iban desde ejecuciones extrajudiciales hasta el encubrimiento de cargamentos de droga con total impunidad. En su confesión ante la justicia estadounidense, Bonilla no solo aceptó su papel como facilitador del narcotráfico, sino que también desenmascaró la profundidad de la corrupción presidencial. Afirmó que JOH saqueó millones de dólares del erario público hondureño para financiar campañas políticas, comprar voluntades y fortalecer su red de poder. Las palabras del Tigre cayeron como una bomba. Todo era dirigido desde Casa Presidencial. No se movía una bala sin que él lo ordenara. El gobierno nunca fue una narcodictadura. No hay ninguna narcodictadura. Los narcopolíticos están en otro lado. La narcodictadura. Cuando miro hacia atrás y miramos estos 3 años, claro que era parte del guión del gobierno de Honduras seguir atacando la famosa narcodictadura que le llamaron desde la campaña. Y ahora, con el paso del tiempo, lo que miramos es que salen videos donde salieron dirigentes del Partido Libre reunidos con los narcos. Ahí es claro cuando dicen los narcotraficantes, los tienen chinguitos. Todas estas leyes que nos están afectando, decían entre ellos, las vamos a eliminar. Ya habían hablado también de eliminar la extradición pensando que iba a servirles el esquema de la constituyente. Después, cuando se reúnen también con los políticos, hablan claramente de esos videos. No existe ninguno que tenga que ver con mi imagen ahí o con mi voz, ni audio, ni texto, ni nada. Pero todo el proceso de utilizarme como un trofeo y hacer todo un show y una narrativa para poder seguir destruyendo la imagen de Juan Orlando Hernández es parte de lo que ellos han venido haciendo. Pero ahora se ha caído todo eso. Nunca presentaron nada. Le creyeron más a los delincuentes y ni tan siquiera le preguntaron o investigaron o entrevistaron a los demás estadounidenses que escribían reportes diciendo cómo nosotros estábamos iniciando la lucha contra el narcotráfico, que fue histórica. Ten piedad de mí. Así fue como el Tigre Bonilla suplicó por su libertad al juez Kevin Castle. Exdirector de la Policía Nacional de Honduras, recibió una sentencia de 19 años de prisión en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Bonilla, que se declaró culpable de conspiración por importar cocaína a los Estados Unidos, admitió su culpabilidad en febrero. Durante la audiencia pidió piedad diciendo cometí un error. Sin embargo, el juez Kevin Castle fue contundente. Esto fue mucho más que un error, fue una forma de vivir. Su abuso de poder permitió que muchas personas sufrieran. La fiscalía también lo vinculó con el asesinato de un narcotraficante rival y su relación con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, actualmente condenado por narcotráfico. Las revelaciones de Bonilla destapan una maquinaria criminal donde el Estado fue convertido en un instrumento al servicio del narcotráfico. Como jefe policial, fue responsable de encubrir asesinatos de líderes comunitarios, activistas y miembros de estructuras rivales del narcotráfico. Varios testigos protegidos mencionaron que Bonilla coordinaba operativos donde se eliminaban amenazas al régimen de JOH, utilizando unidades de la policía como escuadrones de la muerte. El vínculo entre Bonilla y Hernández se selló en la década del 2010, cuando JOH asumió la presidencia del Congreso y luego la presidencia de la República. Bonilla fue ascendido a la jefatura de la policía en 2012, pese a denuncias previas de violaciones de derechos humanos. Ese nombramiento fue clave. JOH necesitaba a alguien leal, implacable y dispuesto a silenciar a quien se interpusiera en su camino, incluso si eso significaba matar. Bonilla reveló que el expresidente utilizaba instituciones como la Secretaría de Seguridad, el Ejército y la Policía como sus brazos ejecutores. Las órdenes llegaban en clave o por medio de emisarios de confianza. En ocasiones, JOH le pedía resolver problemas que significaban eliminar físicamente a personas que podían convertirse en testigos o adversarios políticos peligrosos. El miedo se institucionalizó, y el Tigre Bonilla era su principal ejecutor. Las investigaciones del Departamento de Justicia de UU muestran que Bonilla no actuaba solo.
Su red incluía a oficiales, fiscales, empresarios y banqueros que facilitaron la operación de una narcoestructura con fachada gubernamental. Pero fue la confesión del Tigre la que confirmó que Juan Orlando Hernández dirigía personalmente la operación, autorizando rutas de droga, recibiendo sobornos millonarios y ordenando crímenes selectivos. El colapso del régimen de JOH comenzó cuando su hermano, Tony Hernández, fue arrestado y condenado por narcotráfico. Fue solo cuestión de tiempo para que sus socios empezaran a hablar. Bonilla, enfrentando una condena de por vida, optó por confesar para reducir su sentencia. Su testimonio fue devastador para JOH. No solo lo implicó en el narcotráfico, sino que lo acusó directamente de saquear los recursos del Estado, financiando su campaña con dinero de la droga. Hoy, Bonilla cumple una condena en Estados Unidos, y JOH ha sido sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico. La relación entre ambos no solo destruyó la institucionalidad en Honduras, sino que convirtió al país en un narcoestado. Sus confesiones revelan la crudeza de un sistema donde la vida humana valía menos que una orden presidencial y donde la corrupción fue tan profunda que alcanzó los cimientos mismos de la democracia. La historia del Tigre y el presidente es una advertencia para América Latina. Cuando el poder y el crimen se fusionan, las consecuencias son devastadoras. Las confesiones del Tigre Bonilla también sacaron a la luz cómo se manipulaban las estadísticas de seguridad en Honduras. Mientras el régimen de JOH se ufanaba internacionalmente de haber reducido la criminalidad, en las sombras se cometían asesinatos selectivos y desapariciones forzadas ordenadas desde los más altos niveles del gobierno. Bonilla confesó que muchas de esas operaciones eran disfrazadas como enfrentamientos o simplemente no se reportaban, mientras los fondos destinados a la seguridad eran desviados para fines personales y políticos del expresidente. Uno de los episodios más alarmantes fue la revelación de cómo se utilizaron fondos provenientes de organismos internacionales y del presupuesto nacional para operaciones encubiertas y sobornos. Según Bonilla, JOH desviaba millones de lempiras de fideicomisos estatales, y el propio exjefe policial entregaba dinero en efectivo a operadores políticos del Partido Nacional. Todo esto ocurría mientras los hospitales colapsaban, la pobreza se disparaba y la emigración masiva dejaba pueblos fantasmas en el país. El entramado de impunidad construido por JOH no solo incluía a Bonilla, sino que se extendía a jueces, fiscales, diputados y empresarios cómplices. Sin embargo, la lealtad del Tigre tuvo límites. En su testimonio, relató cómo empezó a ser visto como un riesgo para el círculo cercano del presidente cuando la presión internacional aumentó. Temiendo por su vida, decidió colaborar con las autoridades estadounidenses, entregando documentos, grabaciones y nombres clave que cimentaron el caso contra JOH. Con estas declaraciones, el juicio de la historia ya ha comenzado. Juan Orlando Hernández y su escudero policial, Bonilla, pasaron de ser figuras de poder a emblemas del colapso institucional de Honduras. Hoy, ambos purgan condenas lejos del país que ayudaron a destruir, mientras el pueblo hondureño aún busca justicia, memoria y reconstrucción. La sombra de este narcoestado todavía se siente en cada rincón del país, pero la verdad comienza, poco a poco, a abrirse paso entre las ruinas del silencio. Ha escuchado que Stabile quiere llevar esa apelación a la Corte Suprema, pero simplemente porque Stabile quiere llevarla a la Corte Suprema no quiere decir que la Corte Suprema va a aceptar escuchar ese caso. Entonces, yo no creo que Juan Orlando Hernández le van a dar otro juicio. Yo no creo que a Juan Orlando Hernández le van a dar una perdón a Donald Trump, que sí pudiera darle un perdón y que saliera, pero no creo que va a ser eso, porque Donald Trump ahora le está diciendo a los Estados Unidos que quiere combatir fuertemente el narcotráfico. Entonces, si él perdona a Juan Orlando Hernández, que está condenado y sentenciado a 45 años. Sí, aló. Sí, muy buenos días. Buenos días, señor, ¿me escucha?
Ah, sí, sí lo escucho, señor Sandy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues por la voluntad de Dios, con salud y con vida. Qué bueno, me alegro. Aquí tengo a mi compañero Brian aquí en la línea también. Mira, solo quiero, para empezar, que sepas que no... ¿Que no qué? No quiero que hables acerca de tu caso, tu culpabilidad o tu inocencia o de los testigos, nada por el estilo. Esta llamada es solamente para saber qué es lo que usted quiere hacer y si usted se encuentra en algún peligro. O sea, si usted quiere venir a los Estados Unidos y colaborar, si usted quiere venir a los Estados Unidos y enfrentarse a los cargos, o si no quiere venir y se quiere quedar en Honduras, o si se está queriendo ir a otro país, eso y aconsejarte acerca de qué hacer en estas situaciones. ¿Me explico? Bueno, yo creo que una de las cosas que ustedes están tratando, usted no se le olvide que está hablando con un general de la nación.